Buenas noches, ¿cómo les va? Se los ve a todos hermosos de aquí y hermosas. ¿Sí? Una vista panorámica muy linda. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a este momento a una nueva jornada de celebración de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan una historia que por ahí muchos predicadores no nos animamos a abordar. ¿Sí? O tal vez te acuerdas de algún momento que alguien predicó sobre esta historia. El Señor puso en mi corazón este relato, este encuentro que Jesús tuvo y que quedó grabado en la historia, estas frases que hoy vamos a analizarlas. Y esta historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 30. Esta conversación que Jesús tuvo, lo hizo en un contexto de mucha crítica, de mucha oposición. Y esta oposición, estas críticas no venían de un ambiente, diríamos, secular, un ambiente alejado de lo sagrado. Venía de religiosos. Me llama mucho la atención que en ese contexto Jesús se tenía que mover. Ustedes saben que los más opositores de Jesús eran los religiosos. De esos hay mucho en la vida. No estoy discriminando algún tipo de religión, sino estoy diciendo que los religiosos de la época, en el primer siglo, fueron los que le hacían la vida imposible a Jesús. Es más, los religiosos, en connivencia con el poder de turno, lo llevaron a Jesús a la cruz. Si bien es cierto, esa muerte en la cruz ya estaba prefijada y era la única manera de saldar nuestros pecados. Esto también es verdad. Pero los religiosos de la época, los poderosos de la época, los que tomaban decisión en el poder de turno, son los que decidieron llevarlo a Jesús en la cruz. Los israelitas, de acuerdo a su legislación, no tenían la potestad de sentenciar de muerte a nadie. Lo tenían que hacer con la firma de Roma. Lo tenían que hacer con la firma del poder de turno. Eso está atestiguado en la Biblia, está relatado. Más adelante el mismo evangelista lo menciona esto, que ellos no podían sentenciar a nadie si no era con el aval de Roma, porque dependían en su legislación del poder de turno, ¿sí? Para sentenciarlo a muerte de Jesús, Pilato les dice, bueno, llévenlo a la muerte ustedes. Y esos funcionarios, estos religiosos le dicen, nosotros no tenemos la potestad de hacerlo, necesitamos tu firma, ¿sí? Y así es donde lo llevaron a Jesús a la cruz. Bueno, Juan 8, 1 al 30, dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos. En el monte de los olivos era una costumbre de Jesús, un hábito que él iba a orar. En el monte de los olivos era una especie de sinagoga, una especie de templo, una especie de encuentro con Dios. ¿Por qué no necesitamos por ahí un lugar físico para tener un encuentro con Dios? Y a veces cuando estamos solos preferimos una cámara secreta, como se decía en la antigüedad, un lugar privado, puede ser nuestro hogar, puede ser la oficina. Y Jesús usaba cuando él necesitaba, en una crisis tal vez, cuando estaba atravesando situaciones álgidas, él iba a orar en el monte de los olivos. Esta historia comienza así, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. ¿A qué hora era? Era la mañana. Quiere decir que él prácticamente pasó toda la noche orando. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ustedes lo pueden chequear esto en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22, que realmente tenía un marco legal esta situación que tenían los religiosos, pero no era tan así. De todas maneras, ellos dicen que Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La ley iba por más. Decían que no solamente apedrearlos, sino que debían ser muertas. Pero tenía que ser muerta no solamente la mujer. Aquí se ve un patriarcado muy instalado en la sociedad del primer siglo y todo iba contra la mujer. Evidentemente, este pecado era compartido con un caballero de la sociedad, pero esta mujer fue llevada al escarnio público, tal vez arrastrada, ella sola, pero él no. Nunca se sabe quién era la otra persona y si estaba allí o no. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, otras traducciones dicen, y hasta los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiera Dios que esa luz a la que se refirió Jesús pueda iluminar nuestras conciencias en esta noche, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos guíe para entender tu palabra, tus propósitos. Te damos gracias, Señor, porque esta historia fue verídica, quedó registrada en tu palabra. Tiene más de 2000 años, pero sigue haciendo efecto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta gran enseñanza que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero decir que el título de esta reflexión es el peor, ¿cómo, Javier? ¿Sí se acuerdan? El peor día de tu vida. No me echen, no me apedreen. El peor día de tu vida. ¿Vos te acordás el peor día de tu vida? Todos tuvimos. Ahí miralo, el que está cerca. No le digas nada, ni tampoco los voy a hacer pasar aquí, ni tampoco va a haber una rodecia. Pero ponete a pensar el peor día de tu vida. Todos tuvimos un peor día en nuestras vidas. Y no se trata de una metida de pata, de un blooper. No se trata por ahí de algo que hoy nos hace reír, de algo humorístico que nos haya pasado en nuestras vidas, sino voy por más. Algo que en la intimidad hayas hecho o lo hayas compartido con alguien y te daría muchísima vergüenza de expresarlo en público.
Pero todos hemos tenido en nuestra historia personal un peor día de nuestra vida. Allí donde lo peor de nosotros actuó de una forma tremenda y equivocada. Que nos arrepentimos de eso. Quisiéramos borrar de nuestra mente ese día, ese peor día de nuestra vida. A ver, pensemos ese peor día de nuestras vidas. Es bueno recordar ese día porque ese día te podrían haber acusado con razón, o Dios te podría haber acusado con razón. Pero ese día estuvo Jesús presente. Esa es la buena noticia. Y Él fue tu Salvador. Por eso estás aquí, por eso vives. Por eso has superado. Por eso tienes ganas de soñar. Por eso tienes ganas de proyectar cosas. Por eso amas la vida. El peor día de tu vida no necesariamente fue responsabilidad tuya, tal vez. Tal vez fue de otros. Pero a vos te ha causado el peor día de tu vida. Jesús se enfrenta a este capítulo de una forma magistral. El capítulo 8 de Juan y el capítulo 7 te recomiendo que lo leas en tu casa o por ahí cuando quieras hacerlo, en tu oficina, en la facultad, en tu trabajo, en la empresa o en tu casa. Podés leer el capítulo anterior, el 7 y el 8. Jesús se enfrenta en estos capítulos con legalistas religiosos. Quizás sea bueno que los conozcas, porque en algún momento te lo vas a encontrar en tu vida. El legalismo consiste en suponer que la manera de agradar a Dios se resuelve completando un mero cumplimiento de un rito, cumplimiento de una ley del Antiguo Testamento, tal vez. No estoy en contra de las leyes, pero aquí me refiero concretamente a la ley del Antiguo Testamento. O también el legalista piensa en cumplir normas y preceptos y aún tradiciones y mandamientos de las culturas, de las familias, estos mandatos culturales, que nos metían culpa cuando éramos adolescentes, cuando éramos chicos, que nos decía, si te cambias de religión, la maldición va a caer en tu cabeza. Mandatos culturales muy fuertes en Latinoamérica especialmente, o en nuestra Argentina, en el norte del país. Estaba muy arraigado esto. Te metían muchas culpas. El legalismo hace eso. El legalismo no puede cambiar el corazón de las personas, por eso siempre se enfoca en lo externo. Escucha bien. El legalismo no puede transformar a las personas, las conductas humanas. Por eso siempre se enfoca en lo externo. El legalismo juzga a la persona, cómo se viste, cómo se corta el pelo, qué versión, traducción de la Biblia usa, con quién te juntás, etcétera, etcétera. El legalismo ve cosas externas, pero lo que no puede hacer es cambiar el corazón de las personas ni la conducta humana, de nadie. No lo ha logrado, ya hay más de 2000 años de legalismo evidente en la historia de la humanidad. El legalismo trata de hacer la obra de Dios, pero sin Dios. Como ya todo está escrito en este libro, el legalista no quiere consultar a su autor. Y el autor de este libro vive y quiere comunicarse con nosotros. Sigue hablándonos. ¿Cómo nos habla? ¿A través de la Biblia solamente? Sí, pero hay otras maneras que Dios nos habla. Nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de nuestros amigos y nos habla también a través de nuestros enemigos. En definitiva, Dios nos habla como quiere,
pero siempre nos habla. Siempre quiere comunicarse con nosotros. Habiendo en la expansión, en el universo, en el cosmos, tantos otros planetas y galaxias. Dicen que la Tierra es parte de una galaxia, de un conjunto de cosas astronómicas, y dicen los astrónomos que no se ha descubierto todo, pero que hay muchas galaxias. Entonces, es algo casi imposible de que la ciencia pueda descubrir tantas cosas de la astronomía. Pero no obstante, Dios eligió el planeta Tierra para comunicarse. Nos regaló su Hijo, nos visitó, su único Hijo. Estuvo en la Tierra un poco más de 3 décadas. Amó tanto este mundo. Habiendo tantos planetas, Él eligió esta Tierra. No sabemos qué pasa en otros planetas, pero sí sabemos que Dios ama esta Tierra. Es cierto que a lo largo de la historia Dios ha decretado varias leyes. Conocemos estas famosas leyes, los 10 mandamientos. Hay otras leyes que están escritas en Deuteronomio, otras que están escritas en Levítico. El Levítico es un libro de muchas leyes. Hay leyes para todo tipo de cosas. En la pandemia nos acordamos mucho que la ciencia moderna, los sanitaristas, fueron a leer el Levítico. Encontraron que era bueno el distanciamiento, encontraron que era necesario a veces el aislamiento, que era necesario por ahí cumplir ciertas normas de salud. Todo eso lo explicaba Levítico. En ese tiempo y para esa cultura y para ese contexto, vivían en el desierto. Ellos eran nómades porque si ellos se asentaban solamente en un solo lugar, si tenían alguna enfermedad o algo, se hubieran reinfectado. Entonces ellos tenían que movilizarse en el desierto. No podían hacer un campamento para mucho tiempo. Estuvieron 40 años vagando en el desierto. Justamente la basura, ¿qué hacían? Iban a vivir en medio de la basura si no migraban. Entonces ellos eran nómades. Y eran también cuestiones que estaban marcadas en la legislación judía. No todo era malo, pero también eran normas a veces muy extremas. Cuando alguien pecaba, como en este caso, el adulterio era sancionado con la muerte. Había sentencia de muerte, pero era sentencia de muerte para los dos. Aquí, estos religiosos legalistas piden sentencia de muerte solamente para la mujer. Estos puntos de la ley, este punto del Antiguo Testamento, solo son puntos de referencia de la voluntad de Dios, son puntos de referencias, pero no es todo, que no nos exime a nosotros en el siglo XXI a buscar a Dios todos los días. El legalista usa la palabra de Dios para agregar culpa a las personas. Quiero explicar qué entendemos por legalista. Son aquellos religiosos que no interpretan el espíritu de la ley, sino que aplican literalmente la ley. Son fundamentalistas extremos. Ejemplo en el siglo XXI, los talibanes. Siguen aplicando estas mismas normas, estas mismas leyes. El legalista usa la palabra de Dios para agregar culpa a las personas. Alguien escribió un libro sobre este tema y el título era, al menos de un capítulo, Los meteculpas. Se hizo todo un trabajo de investigación muy interesante. Se especializan en investigar la vida de los demás y condenan cada pequeña infracción, no dejan pasar ni una. Exige a los demás una perfección que es imposible y lo hace en el nombre de la obediencia
y en nombre de la santidad. ¿Escuchaste alguna vez esto? El legalista, sin darse cuenta, se dedica entonces a hacer el trabajo de Satanás. Fuerte, ¿no? Yo lo quería borrar esto cuando lo puse. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué significa Satanás? El acusador. El legalista, sin darse cuenta, es funcional a Satanás. Acusa, acusa y acusa. Es funcional a Satanás. ¿Por qué él nos acusa día y noche? No nos deja pasar ni una. ¿Recuerdas la vida de Job? No era perfecto. Job había sido un hombre tan bendecido en la antigüedad. Pero Satanás lo acusaba de que algo habrá hecho. ¿Te suena esto? Entonces había que someterlo a la máxima prueba. Tocó su patrimonio, era un hombre muy rico. Tocó su familia, y eso duele. Tocó su vida, y en muy poquito tiempo. Tocó sus pensamientos, tocó su cuerpo. Lo enfermó de una enfermedad que tal vez hoy la ciencia le puede dar un diagnóstico, pero en esa época no había esa posibilidad. Él se enfermó y hasta él maldecía el día en que había nacido. Maldecía el día que había nacido. El peor día de su vida, él consideraba de que era el día que había nacido. Él necesitaba que su familia, su esposa, alguien de confianza, un vínculo cercano, lo animara a él. Sin embargo, esas personas que tenían poca tolerancia, al menos la esposa de Job, le dijo: maldice a Dios y muérete, tira la toalla, ya está, eso no conviene, eso de meterte ahí en esa relación con Dios, no te conviene a vos, ya está, mira lo que te pasa. Y él le dijo: no me estás aconsejando bien, estás hablando como aquellas mujeres necias, fatuas, que no tienen inteligencia, que sí tienen inteligencia, pero no saben aplicar bien. Me estás hablando así. Cuidado con los consejeros, especialistas, entre comillas, que en los momentos, en los días peores de tu vida, a veces en vez de levantarte, te hunden. Cuidado con eso. Otro legalista es el hijo mayor. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo mayor vivía en la casa, estaba muy bendecido y era una persona arrogante, con un conflicto tremendo contra la autoridad. Le dice al mismo Dios o al mismo padre que representaba a Dios, le dice: este es tu hijo, haciéndolo no un sujeto, sino un objeto a su hermano. El legalismo te hace una persona arrogante, aunque tengas todo, pero no puedes disfrutarlo. Es un insatisfecho serial. El hermano del hijo pródigo tenía todo, pero no podía ser feliz. No hay felicidad para el legalista, porque no puede incorporar a un Dios tan grande en una mente tan pequeña, tan finita, un Dios tan grande en misericordia y amor. No lo puede incorporar el legalista, no entra en sus planes. El legalista tiene un Dios o quiere tener un Dios a su medida, a su forma, en su expectativa, en su molde, en su patrón de molde, diríamos. Yo soy un legalista en recuperación. Reconozco. O en restauración. Todo
todos en algún momento fuimos así. Y hasta diría que el santo, inmaculado, héroe de los jóvenes, José, a principio era un joven legalista. Dios me dio sueños. Ustedes se van a arrodillar delante de mí y van a venir con el caballo cansado, como dice el paisano. Cuando necesiten, ustedes me van a venir a pedir a mí. Lo querían fajar vivo. Lo llevaron, lo tiraron en una cisterna. Se paga caro el legalismo. Pero podríamos decir era joven. Pero cuando Jesús tiene este enfrentamiento con los legalistas de la época, le dicen, está bien, vamos a aplicar la ley, hay que cumplir las leyes. Las leyes están para cumplirlas. Jesús no está diciendo allí, no vamos a cumplir la ley. Él está poniendo en jaque que cumplir la ley implicaba que el que está sin pecado tire la primera piedra. Y dice la Biblia que es del más viejo, algunas traducciones dicen así, hasta el más jóvenes empezaron a irse por su propia conciencia. Está bueno. Ya un filósofo antiguo ya decía, creo que era Sócrates, que el tribunal más grande que tenemos como seres humanos es la voz de la conciencia. Ellos juzgados por ese tribunal personal, moral, en su mente, dice que empezaron a irlo desde los más viejos, me llamó la atención esto, hasta los más jóvenes. Primero se fueron los más viejos. ¿Saben por qué? Porque los que somos más viejos hemos pecado más, hemos transitado más años, tenemos más calle, pero al mismo tiempo eso nos sirve como experiencia para darnos cuenta cuántos años de vida y de calidad de vida hemos perdido. Por eso ellos se fueron más rápido, porque tuvieron la capacidad de autocrítica. Los jóvenes, no digo todos, no tienen mucha capacidad de autocrítica. Piensan que solamente los viejos cometemos errores, papá y mamá, pero que ellos no. No digo todos, ellos son los que se fueron después, pero en definitiva se fueron todos. Solo quedó Jesús y la mujer. Jesús escribía en tierra, las calles no estaban pavimentadas, no estaban adoquinadas, solo algunas, las calles principales romanas eran las únicas que estaban por lo menos con ciertos adoquines de la época. Jesús hacía que escribía en tierra, nunca sabremos qué escribió. Miraba fijamente a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están todos los legalistas? Me imagino cómo lo habrán llevado a esta mujer. Me gusta cómo el cine lo ha llevado a través del arte a expresar a esta mujer totalmente despeinada, rota sus ropas y la llevaron arrastrado y lo pusieron como un objeto en medio de todo, como un escarnio, como si fuera la basura humana. Lo llevaron así. La dejaron en el medio, expuesta. Ella dijo, Señor, no están los que me condenaban. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Una frase célebre. Pero no quedó ahí nomás. Vete y no peques más.
tampoco minimizó el pecado, pero aplicó la justicia. Para esa mujer, ese fue el peor día de su vida. Pero el peor día de esa vida, de esa mujer, fue el mejor. Porque Jesús hace eso. Transforma lo malo en bueno. Sabe separar lo malo y lo bueno. Sabe separar la oscuridad y la luz. Vete y no practiques el pecado. Hay algunos teólogos que lo describen mucho esta frase y lo analizan de una forma, de otra, me encanta, con tanta profundidad. No le dijo, no vas a pecar nunca más en tu vida, vete y no, inténtalo. Basta el día de su afán, solo por hoy, 24 horas. No hagas un programa que no vas a pecar durante 10 años, durante 5, ni siquiera durante el mes. 24 horas. Basta el día de su afán. Esto viene para mí, para vos, si lo querés tomar. No peques. Esta mujer se fue. Se dio cuenta, o nos damos cuenta ahora, que fue una trampa montada en contra de Jesús, intentando ponerlo en un lugar de libertino si no hacía nada, o cómplice de la inmoralidad si no hacía nada. ¿Qué debía hacer Jesús en este momento? Podría haber autorizado que se le apedreara a esa mujer. Podría haber permitido que esas personas, que eran varios, lo mataran. Pero no lo hizo. Él estaba sin pecado. Él fue sin pecado. Él murió sin pecado. Él resucitó sin pecado. Tenía toda la autoridad del mundo para condenarlo, pero no lo hizo. ¿Te recuerda algo? Él tenía toda la autoridad del mundo para condenarnos a nosotros, pero no lo hizo. Ese es el Dios que predicamos. Ese es Jesús de la historia, que vino a visitarnos. No vino para condenarnos, vino para salvarnos. No había otra alternativa. Él cumplió la ley. Él murió en tu lugar, en mi lugar y en el lugar de aquella mujer. Él cumplió la ley. Alguien tenía que morir. Él decidió morir él por todos nosotros. Hasta los políticos de la época decían, y los religiosos de la época decían, y los fariseos, era necesario que alguien muriera por el pueblo. Él murió por el pueblo. Esta es la gran historia. Este es el gran mensaje. Que nosotros, como esa mujer, nos damos cuenta que hicimos mérito para que Dios nos condenara, pero Jesús no vino para eso. Él vino para salvarnos. Este es el gran mensaje central del Evangelio, una buena noticia. Tal vez para Dios no hay una jerarquización o una forma de jerarquizar el pecado, de decir esto es pequeño, el otro es mediano, el otro es grande. Para Dios el pecado es errar al blanco, dicen algunos. Otros dicen que el pecado es una infracción a la ley de Dios. Alguno puede decir, y bueno, pero Jesús ahí tendría que haber aplicado la ley. Sí le aplicó la ley. Pero Él anotó ese pecado de esa mujer. Como anotó nuestros pecados, los anotó y los llevó en la cruz y pagó en la cruz
nuestros pecados. Él se hizo cargo. Él no es deudor de nadie. Eso es redención. Eso es justificación en relación a cumplir la ley. Eso es la sustitución y lo que quieras llamarlo, de todo lo que aprendiste en la teología básica. Él cumplió eso. Él te justificó, Él te redimió y Él ocupó tu lugar, como de esa mujer. Pero no minimiza el pecado. Él dice, vete y no practiques el pecado. No hagas que tu vida sean los peores días de tu vida. Que haya sido el peor día de tu vida, aquello que te marcó, o aquello que te hicieron, o aquello que vos hiciste por tu propia voluntad. Él ese pecado se acuerda, anotó ese pecado, pero lo llevó a la cruz, pagó ese pecado. No se puede aplicar la ley 2 veces por el mismo delito. Él ya pagó. Nos debemos ante Dios. Porque el peor día de nuestra vida se transformó en el mejor cuando entendemos que Jesús ya pagó mi pecado y tu pecado. Esta es la gran historia de esta mujer. Hoy no se quiere hablar del adulterio, es más, se sacó, no sé, aquí hay una abogada, creo que se sacó del Código Penal el tema del adulterio, que ya no es más delito, depende de nuestra legislación, hay otras legislaciones que lo tienen vigente todavía, y hay muchas cosas que se sacaron y que hoy es cualquier cosa por ahí, pero para Dios no. Me gustó porque después que preparaba este tema, yo decía, el otro día Sebastián nos habló sobre el perdón. Y yo sin darme cuenta, después terminé reflexionando y dije, ¿por qué voy a hablar otra vez de este tema? Si ya se habló. Es otra perspectiva, es otro texto bíblico, es otro pasaje, es otra historia. Pero el que nos perdona es el mismo. ¿Quién puede perdonar pecados en la tierra? Solo Él. ¿Quién pagó nuestros pecados? Solo Él. ¿Quién ocupó mi lugar en la cruz? Solo Él. ¿Quién sabe cuál fue el peor día de su vida? Y lo sabe Él. Tal vez no sabe ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu esposo. Tal vez nadie sabe eso, pero sí lo sabe Él. El peor día de tu vida. No podemos ocultarlo. Vean que estoy viejito, que no me puedo incorporar para levantar un papel. La mujer no recibió lo que merecía, sino lo que necesitaba. ¿Qué recibió la mujer? Una nueva oportunidad. Por eso sigo a Jesús, por eso le sirvo. Por eso soy pastor, por eso soy cristiano. Porque Dios no me dio lo que yo merecía, sino lo que yo necesitaba. El legalista no entiende esto. Porque es un reprimido religioso. El legalista siempre está buscando lo externo. Ya lo vimos. Jesús siempre está buscando lo interno, porque en definitiva lo que te lleva a la perdición, a la condenación, lo que te lleva a amargarte la vida, no son cosas externas. No es como decían los socialistas utópicos que decían que la sociedad, que eso te condicionaba, que todo lo demás te llevaba y que siempre el culpable estaba afuera. Jesús dice, ojo, dice, lo que te lleva a la perdición es lo de adentro.
Y a los legalistas de la época les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, muertos, zombies, condenados, pero maquillados. Estos son los legalistas. Muertos, zombies, pero maquillados. No aceptan la carga que llevan ellos. Te lo quieren enchufar a vos. En algún momento te encontrarás con algunos de ellos. Estoy terminando. El acusador y sus enviados merodeaban como buitres esperando la carroña el día que llevaron a esta mujer y lo arrojaron a los pies de Jesús para decir, bueno, Jesús, ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a probarte qué vas a hacer. Le buscaron una trampa tremenda y yo creo que ahí está la sabiduría que tenía Jesús, que no era una sabiduría humana, común, científica o lo que fuera, sino fue una sabiduría sobrenatural y por eso decimos que fue un maestro extraordinario como él les contesta y le dice, el que está sin pecado de todos ustedes, tire la primera piedra. Ellos decían que Moisés, que la ley había indicado que ante tales circunstancias había que apedrearla, había que matarla. Jesús decía, bueno, háganlo ustedes, pero con esta condición, si están sin pecado, arrojen la primera piedra. Y sabemos en esta historia, y ya estoy cerrando, que ninguno tuvo la posibilidad de tirar la primera piedra. Podría haberlo hecho Jesús. Podría haber tirado él y en cascada todos los demás se hubieran unido después. Pero Jesús no lo hizo. El que tenía la potestad de condenarte no lo hizo. Te absolvió. Esa es la salvación que predicamos. Ese es el camino. Esa es la verdad. Esa es la vida. Esa es la luz que alumbra este mundo de tanta oscuridad. El Señor con justicia debió habernos condenado y dejar caer sobre nuestras vidas las consecuencias de nuestra rebeldía y nuestra maldad. Pero no lo hizo. Ese día Dios no nos dio lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos. Él murió por nuestros pecados, anotó nuestros pecados y los llevó a la cruz. En el peor día de tu vida, Jesús fue tu Salvador.